tendrá Costoja. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí en este día, en este culto de adoración a tu nombre, Señor. Gracias por la salud y todas las bendiciones que nos das, Padre Santo. Y pongo en tus manos a mi papá, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que le das de traernos tu mensaje, Señor. Te ruego que seas con él y que nosotros podamos estar atentos a tu palabra, Señor, que nuestras mentes y corazones estén atentos al mensaje que tengas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias. El Dios de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a hablar ahora, hermanos, de lo que nos dice la Biblia acerca de Dios. Primero, yo creo que debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. A veces los cristianos queremos predicar el Evangelio y nos basamos en los versículos de la Biblia a gente que no conoce la Biblia y capaz que no crea la Biblia. Entonces les decimos, mira, la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello, pero a ellos no les interesa. ¿Habrá gente a la que no le interese la Biblia? Yo creo que sí. ¿Habrá gente que no cree en la Biblia? Pues sí. ¿Habrá gente que no crea en toda la Biblia? También. En mi vida me ha tocado tratar con gente que limita la Biblia. Solo el Nuevo Testamento, por ejemplo, he oído de iglesias que se dicen neotestamentarias. No tiene nada que ver el Antiguo Testamento. Escuché de una organización judía que se basaban particularmente nada más en el Deuteronomio. Recuerden que el Deuteronomio es una recopilación de los libros de Moisés, del Pentateuco. Todo se repite en el Deuteronomio y así. Quiero pedirles, hermanos, que me crean que la Biblia toda es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Cuando menos mientras vamos a hablar este mensaje, porque vamos a hablar del Dios de la Biblia, el Dios que dice la Biblia. En un corto tiempo, ya me queda 30 minutos o algo así. Claro que es mucho lo que dice la Biblia acerca de Dios. Claro, vamos a hablar unas cuantas cosas que para mí son significativas de lo que es el Dios de la Biblia. Si pudiéramos pensar cómo es el Dios para cada uno de nosotros, cómo es el Dios para ti, cómo es Dios para mí. Muchas veces creemos que Dios pues es todopoderoso, omnipresente, omnisciente y todo lo que queramos. Y Dios nos va a hacer todas las peticiones de nuestro corazón o nuestros caprichos, según como lo podamos interpretar. Creemos que Dios nos va a resolver todo, nada más a veces con pedírselo en oración, en grupos, como sea. Pero ¿qué será Dios para cada quien de nosotros? ¿Y qué será el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia. Creo que desde siempre los pueblos han buscado tener dioses. Ya saben, vemos en la historia, sobre todo los romanos y los griegos que tenían, ¿cuántos dioses? Pues el monte Olimpo con el Zeus y 20 dioses por ahí, Marte, el dios de la guerra, Mercurio y Júpiter y así, un montón de dioses. Y los romanos y los pues aquí los indios nuestros también tenían sus dioses. Es común que la gente busque la protección de algo donde se siente débil. Entonces se hacían dioses. Es fácil aceptar que Dios es el sol, pues el sol nos da la vida, nos da la energía y nos da la luz, y muy preciso cada día y así. Entonces, pues adoraron al Dios en diferentes pueblos y así. Hicieron imágenes de los dioses, las hacían de madera, de metal, de piedra o cualquier cosa,
y decían, este es mi Dios. Y a ese Dios le rogaban y le hacían sacrificios. Lo que creían que al Dios le agradaría, para que el Dios ese les diera sus bendiciones a como ellos interpretaban. Y llegaban a sacrificios humanos, aquí, en la época prehispánica, y también en todo el mundo. Aún en el tiempo de los reyes, según nos dice la Biblia, que el pueblo se había apartado tanto de Dios que sacrificaban a sus hijos primogénito a Moloch, a un dios por ahí de los pueblos vecinos, y así a Astarot y otros dioses, en el tiempo ya que vivían en la tierra de Canaán. O sea, hermanos, es muy fácil hacerse unos dioses y decirle a alguien o algo, tú eres mi Dios. El dinero, pues para muchos puede ser también el Dios. La salud y cuántas cosas que vamos haciendo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del Dios, el Dios de la Biblia? Vamos a empezar en la creación. Les di la hoja ahora muy condensada, como pueden ver. Son muchos versículos, muchos pasajes que tomé como base, y ya si ustedes quieren lo pueden leer más detalladamente todos los pasajes que tenemos ahí en la creación. Génesis 1, del 1 al 31. Bien, yo creo que estamos muy familiarizados con este pasaje, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y fue agregando la demás de la creación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice, y Dios fue creando las aguas, lo seco le llamó tierra, los árboles, y que produjo la tierra, también los árboles, y el agua, animales, y así fue creando todo, según la Biblia, en 6 días, incluyendo al hombre. Tomó Dios del polvo y creó a Adán, y sopló en él aliento de vida, y fue Adán una persona viviente. Y luego dice que tomó de una parte de él y formó a Eva y los puso en el Edén. En el 7º día Dios reposó. ¿Será cierto que en 6 días? Hermanos, tenemos la otra opción de creer en el Big Bang, que sacaron por ahí recientemente, dentro de toda la historia, tal vez 50 años o algo, que solo hubo una explosión muy grande y solo se generó todo, y solo vinimos a perfeccionarnos los seres humanos y los animales y todas las frutas, y todo se hizo solo, del Big Bang combinado con la evolución. Muy difícil de sostener, aún para gentes que se creen muy inteligentes, científicos, sabios. Oye, ¿cómo puede hacerse solo todo el universo? Yo creo que es más razonable y más comprensible creer en la palabra de Dios. Dios lo creó. ¿En 6 días? Pues sí, en 6 días. En todo lo que se refiere a la Biblia, de los días, habla de días de 24 horas, así como los días de ahora. ¿Cómo le hizo? Bueno, hermanos, eso tal vez no lo tenga yo la explicación. Dios es todopoderoso. Dice que con su palabra, dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase los mares, hágase todo, y todo se hizo. Bueno, ¿cómo lo hizo Dios? No sé, pero quiero creer en la Biblia, en la creación. Vamos a ver en Juan 1:18. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan? A mí me llama la atención. En Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todo fue hecho por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y ese Verbo, esa palabra, ese Verbo habitó entre nosotros, Jesucristo habitó entre nosotros, se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, y Él nos dio a conocer al Padre. Bueno, también nos habla de que desde el principio Cristo estaba con Dios, y Cristo era Dios, y eso es una base doctrinal muy importante para nosotros, creer que Cristo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y el Dios Padre. Son 3 personas en un solo Dios. La Trinidad es una doctrina básica
de nosotros como cristianos. Bien, esa es la creación. Vemos por allí en Hechos 17:23 que andaba Pablo por allí en Atenas. ¿Recuerdan un pasaje que vio los altares a todos los dioses que tenían los griegos y vio un altar vacío y le pusieron al Dios no conocido, al Dios no conocido? Y de ahí se tomó Pablo para predicar a ese Dios no conocido, a ese Dios invisible, a ese Dios que no tenía una figura, a ese Dios en el que dice la Biblia, el Dios de la Biblia. Y lo predicó Pablo. Le dice, yo sé que ustedes son religiosos, pues tienen aquí todos los dioses y sus altares, y aún a un Dios que no conocen, también le hacen sus reverencias al Dios no conocido. Bien, podemos entender que el Dios de la Biblia fue el que hizo la creación de todo, y nos creó a nosotros como estrella principal de la creación, a los seres humanos, que nos dio inteligencia, nos dio razonamiento para escoger, hacer lo que Él quiera o no. Nos dio la voluntad libre. Esto es muy importante, hermanos. Dios nos da a escoger. Nos dice libremente, pues que escojamos a los seres humanos. No así al resto de su creación. Cada quien hace sus cosas que Dios le programó, le planeó, pero nosotros tenemos la opción. Dios nos dio esa libertad, pero también la responsabilidad, que hay que tomarlo muy en serio, hermanos, muy en serio. Dios nos da la libertad de hacer o no hacer, de escoger inclusive de aborrecerlo. Dice ahí en los 10 mandamientos, en uno, dice que yo soy el Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me temen, me aman y guardan mis mandamientos. No es cualquier cosa Dios, el Dios de la Biblia. Vamos a ir hablando. Tenemos entonces el razonamiento, podemos escoger hacer una cosa u otra, pero Dios nos dio también un instructivo, Desde que puso a Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, le dijo, hagan todo excepto una cosa: del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, de ese no van a comer, pero todo lo demás sí. Le dijo una sola limitación, una sola, nada más, no hagan esto, hagan todo lo demás lo que quieran, pero esto no. Bueno, pues ya saben, pecaron y comieron de ese árbol y Dios los echó fuera. Podría no haber puesto Dios ese árbol y no crear problemas, ¿no? Alguien dice, oye, pues yo para qué quiero tener la oportunidad de escoger. ¿Qué tal si tomo una mala decisión? Pues sí. Dios nos da esa libertad, nos da la responsabilidad y nos dice qué es lo que debemos hacer. Desde eso podemos ver, Dios no nada más creó a todo el mundo y nos creó a nosotros y nos hizo razonables, inteligentes para tomar decisiones, sino también nos da las instrucciones, hermanos. No hagas esto, ¿verdad? Y vemos en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 1 al 17, lo pueden ver luego. Los 10 mandamientos que recuerdan que se los dio Dios a Moisés en el monte Horeb, en la península de Sinaí. Me llama la atención que cuando salió el pueblo de Egipto, estaban, entiendo, el pueblo de Gosén o algo así, Gosén, estaba en la delta del Nilo, cerca del mar Mediterráneo, y había cruce por tierra de esa parte a Canaán, había cruce por tierra, donde ahora es el canal de Suez. Ellos estaban arriba y podían haberse ido por tierra y cruzar a Canaán y llegaban en un mes o algo así, o 2 meses, supongo. Pero Dios no los llevó por ahí. ¿Por qué no los llevó por ahí? Porque les complicó la vida, ¿verdad? Los trajo al sur y enfrente pues estaba el Mar Rojo
y del otro lado del Mar Rojo la península de Sinaí. ¿Y por qué los iba a llevar Dios por ahí? Bueno, vemos cómo cruzaron el pueblo de Israel el Mar Rojo en seco. Lo vemos cómo separó las aguas, y el otro gran milagro que Dios hizo para que el pueblo pudiera tener más presente el poder y la protección de Dios. Podemos aceptarlo. Entonces Dios los trajo hacia el sur, y en vez de llevarlos a Canaán, que podría también, pues por la península de Sinaí, lo llevó casi al fondo, donde está el monte Horeb, donde Dios le habló a Moisés la primera vez para que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. ¿Y por qué los llevó allí? ¿Para qué? Para prepararlos. Tardaron unos 3 meses en llegar ahí al monte Horeb, y ahí estuvieron casi otros 1 año y medio para que Dios los instruyera. Muy interesante, muy interesante. O sea, Dios no nomás nos da la vida y la salvación, nos dice que hagamos, nos dice que hagamos. Y le dio los 10 mandamientos a Moisés y muchos más estatutos. Y aparte los preparó también para la guerra. Iban a hacer una guerra donde iban a pelear contra otros. Y Dios los preparó en ese tiempo, más de 1 año. Y ya que estaban preparados, les dijo que hicieran el tabernáculo también, y todo. Y fueron marchando rumbo a Canaán. ¿Por qué se tomó tanto tiempo Dios? Porque pienso, y lo podemos aceptar fácilmente, porque quería darles instrucciones. ¿Qué van a hacer? Venían de ser un pueblo esclavo donde estaban trabajando bajo las órdenes de los egipcios y les daban la comida y todo, pero acá iban a ser libres, independientes, e iban a luchar por su libertad. Entonces Dios los preparó. Esto es muy interesante porque también nos da la oportunidad a nosotros de prepararnos. Los preparó y los llevó, y tomaron casi 2 años en llegar a la orilla, ya saben, a la orilla de Canaán. Me llama la atención cuántos soldados iban, Ahí en Números, déjame ver. Números 1, el versículo 46 dice: iba al centro el tabernáculo con los sacerdotes y todos, y el pueblo, y iban adelante unos soldados, atrás otros soldados, y a un lado y a otro lado otros soldados, por las tribus de cada quien. En total, hermanos, ¿cuántos? Es el número, 603,550, Números 1:46, 603,550. Hombres mayores de 20 años que sacaban espadas, soldados. No me puedo imaginar tan fácilmente. Traten, vamos en el desierto y van un montón de soldados, 150,000 en cada, adelante y atrás y a un lado y a otro lado. Como que muy poderoso, ¿no? El ejército de Dios muy poderoso. Ahí van. Bueno, llegaron a Canaán, recuerdan, y mandaron a los espías, a los 2 espías, y 10 dijeron que no, estaban muy grandes y muy fuertes el pueblo de allí, y 2 dijeron que sí. Bueno, pues entonces, con todo lo que habían visto, hacía poquito tiempo, recuerden, hasta allí eran 2 años de que habían salido de Egipto, 2 años. Entonces tuvieron miedo, habiendo visto todos los portentos y los milagros de Dios, y no quisieron entrar y desobedecieron a Dios. Moisés clamó por ellos, y Dios, está bien, no destruyó al pueblo, pero les dijo: se van a ir al desierto 38 años, a completar 40. Por los 40 días que anduvieron espiando la tierra, van a completar en 38 años hasta que se mueran todos, los 603,550. Mayores de 20 años que se mueran en el desierto en 38 años. 600 entre 38, son como 15,000 por año. 20 por ahí. ¿Se imaginan en el campamento
que tenía Israel en el desierto, que anduvieron alrededor del desierto, los 38 años, se moría gente, y no de enfermedades, simplemente amanecían muertos. Bueno, ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Un Dios muy duro, muy estricto, que exige la obediencia y la fe y que le creamos. Vamos a ver un poco de este Dios de la Biblia. Luego, recuerdan que ni Aarón ni Moisés pudieron entrar a la tierra prometida, porque, según parece, lo que podemos entender en la Biblia, que una vez que andaban en los 38 años por ahí, en el desierto, pues no había agua, y el pueblo le reclamaba muy insistentemente a Moisés y a Aarón, y entonces Dios le dijo, mira, háblale a una peña y de ahí va a salir el agua. Pero Moisés se desesperó y tomó la vara de Aarón y con ella golpeó a la peña, y por eso Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. Ese también es el Dios de la Biblia, el que hace milagros y los sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa, pero de esos 603,550, nada más 2 entraron, Josué y Caleb. Lo recordamos, ¿verdad? Ese es el Dios de la Biblia. Nos dio los mandamientos. Los primeros 4 mandamientos es la relación con Dios, y los siguientes 6 mandamientos es la relación entre los hombres. Por eso, cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿recuerdan un pasaje? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Bueno, pues eran 10. Y dijo Jesucristo, el más grande mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y estas palabras se refieren al Deuteronomio 6, el capítulo 6 de Deuteronomio, donde así lo dice Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente, y estas palabras las repetirás al acostarte y al levantarte, las pondrás en tu frente y las pondrás en tus muñecas y las pondrás en la puerta de tu casa, y se las vas a decir a tus hijos a que se las aprendan. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Bueno, esos son los primeros, en eso están resumidos los primeros 4 mandamientos. Dios no quiere que tengamos ídolos. Él es el único Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo. Los primeros 4. Esos son la relación de nosotros con Dios. Bueno, entonces es congruente, y eso a mí me importa mucho, hermanos. No hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento diferentes y separados. Dios es el mismo en uno y en otro. Dios es el Dios de la Biblia, y es congruente, y es lo que quiero tratar de transmitirles. Es el mismo Dios, y Jesucristo vino a confirmarlo también al decir que el primer mandamiento, el más grande, es el que abarca los primeros 4 de los 10 mandamientos. Y solo contestó él, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son los que siguen: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás nada de tu prójimo. Los 10 mandamientos. ¿Es importante? ¿Son importantes los 10 mandamientos? ¿Los estamos cumpliendo nosotros o ya no? Jesucristo no vino a quitar la ley, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Estos siguen siendo los mandamientos y más estatutos que Dios le dio a Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es un capricho de Dios? Oye, vas a hacer esto y vas a hacerlo y así. ¿Para qué se los dio Dios? ¿Y para qué nos dice? Para que nos llevemos bien con toda la gente. Porque Dios quiere bendecirnos, hermanos. Yo quiero que eso quede muy claro con todos y cada uno de ustedes. Dios quiere bendecirlos a ustedes y a mí. Dios quiere darnos bendiciones. Y nos dice cómo hagamos, cómo vivamos, cómo llevemos nuestra vida. Como les digo con mucha frecuencia a mucha gente,
mientras nos morimos. Unos se mueren antes y otros después, pero mientras Dios nos conceda vida, Él nos dice aquí en su palabra cómo vivamos. ¿Qué quiere que hagamos? Yo creo que es importante tratar de entender el Dios de la Biblia, qué quiere de nosotros, qué nos da, qué nos ofrece y qué nos pide. Bueno, vamos viendo que también nos da la instrucción y sigue más adelante. Y al fin Dios nos da la Biblia, su palabra, muy grande, muy extensa. Creo que es fundamental que la conozcamos profundamente y tratemos de seguirla en todos los actos de nuestra vida. Es para nuestro bien. Allá en el caso de Job, cuando discutía con sus amigos, pues él trataba de defenderse. Yo he hecho bien, yo no he hecho mal, yo toda mi vida correcta y así. Hasta que le dijeron, mira, lo que hagas tú de bien es bueno para ti, no para Dios. Dios está mucho más arriba. Y lo que tú hagas de malo es malo para ti, no para Dios. Entonces ya déjate de estar justificando lo que hagamos nosotros. Bueno, es para nosotros. Con esto que hagamos de portarme bien, Dios, ¿le hago un favor a Dios? Pues claro que no, son para nuestro bien. Dios quiere bendecirnos. En un versículo dice, ¿quién diera que me temieran e hiciesen todos los mandamientos que yo les doy para que yo los pueda bendecir a ustedes y a sus hijos y a sus nietos, los que tenemos nietos? A todos, Dios quiere que nos vaya bien. Entonces, también nos habla Dios de qué pasa si no lo seguimos, las bendiciones y maldiciones. En el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio 28, que está largo del 1 al 68, pero del 1 al 14, nos habla de las bendiciones de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y bendito serás tú, y bendito será tu familia y tus hijos, y todo lo que hagas será bendito y prosperado. Y bueno, pues es una larga lista de bendiciones en Deuteronomio 28, y le pusimos del 1 al 68. Pero también nos dice, si acaso no lo haces, las maldiciones. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza una larga lista de maldiciones. ¿Qué dice Dios? Oye, si haces lo bueno te voy a bendecir, si haces lo malo pues te voy a maldecir, y maldito vas a ser tú, y tu esposa, y tus hijos, y tus nietos, y todo lo que hagas va a estar maldecido por Dios, así será. Pues ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Muy seriamente, no es un juego que a veces nos parece que Dios es muy bueno y que Dios, aunque nos portemos mal, pues Él arregla las cosas. Sí, vemos ahí en el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, los hijos de Jacob, ¿recuerdan? Que ya lo querían matar, pero dijeron, bueno, ¿qué ganamos con matarlo? Mejor lo vendemos como esclavo, y lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto y así. Dios quería que a José lo maltrataran sus hermanos. Pues claro que no. A veces podemos decir, bueno, pues es un propósito de Dios ahí medio complicado. Hermanos, lo que yo he visto de la Biblia, Dios quiere que nos vaya bien, que andemos en sus caminos, que hagamos lo que Él nos pide y nos va bien. ¿Habrá algunas pruebas? Sí, pero si estamos firmes en la palabra de Dios, nos va a ir bien. Bueno, ¿y qué pasó? Pues entonces José se fue a Egipto, se lo llevaron, y luego que vino el mal tiempo, pues él fue el camino para que su pueblo sobreviviera. Está bien, es una explicación que sí pasa. Dios quería que David matara a Urías, o mandara a matar a Urías para quedarse con la esposa de él. Yo creo que no.
Yo creo que no. Pero lo hizo. Lo hizo. Bueno, Dios nos da la libertad, hermanos, para escoger. Y Dios lo castigó. Claro que castigó a David. Se murió el niñito que tuvieron y así. Y se arrepintió y Dios le dio la oportunidad de regresar. Y ya ven, el hijo de ellos fue Salomón. Podemos atenernos a que nos podemos desviar del camino de Dios, que al cabo Dios va a llamarnos otra vez a su camino y nos va a ir bien. No siempre, hermanos, no siempre. Me impresiona muchísimo cuántos problemas hay de delincuencia y de drogas. He sabido de drogadictos que se han convertido, pero no todos. No todos ni jamás, de alcohólicos y de viciosos que se han convertido, yo mismo alguna vez, pero no todos. Otros que se han muerto por el cáncer del pulmón porque no pudieron dejar de fumar, y otros que se murieron por exceso de drogas. O sea, Dios rescata a algunos, pero no a todos. Yo les sugiero que no tomemos riesgos, que tratemos de andar siempre en los caminos de Dios y no correr el riesgo. Allá en el caso del hijo pródigo, si recuerdan, el que dijo, dame todos los bienes, y se fue y lo tiró todo. El padre no fue por él, la parábola del hijo pródigo, si lo recordamos bien. En las anteriores, de las 100 ovejas, que se fue una, pues sí, el pastor fue a recogerla y a buscarla. O las 10 dracmas que se le pidieron a una mujer, una de ellas, y ella la buscó hasta que la encontró. Pero en este caso del hijo pródigo, que se quiso ir por su voluntad, y se fue y gastó todo el dinero y se cayó hasta el colmo. ¿Creen que el papá no sabía? Sí sabía. Pero no fue a traerlo. Si tú quieres hundirte en el vicio y el pecado, pues Dios te da la libertad. Y no fue a traerlo el padre, sino que esperó hasta que el hijo regresara. Y al fin regresó. Está bien. Pero muchas veces no regresa, hermano. No regresa. No hay vuelta. Hicimos algo mal y vienen las consecuencias y no se restaura. Ya se perdió. Yo creo que no debemos tomar riesgos en tomar a la ligera las cosas de Dios. También en Juan 3, 16 al 21. Ya saben, Juan 3, 16, el versículo central de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues es la base de nuestra fe, en nuestra esperanza en Jesucristo. Versículo central más importante de la Biblia. Está bien, pero luego sigue de más. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, también, hermanos, nos pone la bendición y la maldición. Si crees en el Hijo de Dios, bueno, pues Dios lo envió a Jesucristo para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y los que no creen, los que no creen ya han sido condenados. Ese es el Dios de la Biblia. Lo trato de ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como ven. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Y a dónde va? ¿A la vida eterna o a la condenación eterna? Bueno, eso también lo dice en Juan 3, 18, particularmente. Bien, hermanos, bendiciones y maldiciones, eso es el Dios de la Biblia. Las bendiciones son condicionadas. Hemos hablado en muchas ocasiones acerca de las promesas de Dios. Son condicionadas, si hicieres esto, si hicieres aquello, y si no lo hicieres, vienen las consecuencias. Bien. Nos habla la Biblia de que cuando Salomón
terminó el templo de acuerdo con las instrucciones de Dios, así tan majestuoso. Salomón le oró a Dios y le pidió que Dios estuviera allí, que su presencia estuviera allí, que allí pudieran ir a orar y que tuviera cuidado del pueblo de Israel si acaso pues perdía el camino, se portaba mal. Y ya saben, la segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, tenemos la oportunidad, y yo quiero que eso lo tengamos bien presente, los que están escuchándome. Tenemos la oportunidad de regresar al camino de Dios. Les dio la oportunidad aquella vez, allá en segunda de Crónicos 7:14. Si se humillare, pero hay que humillarse y arrepentirse de sus malos caminos y orar a Dios. Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Está la oportunidad de Dios. Ese también es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, que nos da la oportunidad. Si hemos caído en pecado, nos podemos reconciliar con Dios. Si le pedimos perdón, nos humillamos delante de Él, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Nuevo nos dice muchos pasajes, pero particularmente escogí uno, Mateo 6, del 9 al 15, cuando le pidieron a Jesucristo que los enseñara a orar. Le dicen, enséñanos a orar, porque Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú también a orar. Y le dijo Jesucristo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Por todos los siglos. Es la oración del Padre Nuestro que pocas veces hacemos. Pero esa es la oración que dijo Jesucristo. Vosotros oraréis así. Pero agrega, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo somos, hermanos? Si pedimos que Dios nos perdone, pero a veces no perdonamos a alguien sus ofensas, claro que está mal, ¿verdad? Debemos perdonar también nosotros primero. Hay un pasaje en Mateo 18, 23 al 35, que lo dice Jesucristo. Había un rey y había una persona que le debía 10,000 talentos, 10,000 talentos. Y entonces no le podía pagar. Y el rey dijo que lo vendan a él y a su esposa y a sus hijos como esclavos y trabajen hasta que paguen. Y entonces este hombre le rogó y que le perdonara y se le hincó de rodillas y todo. Y dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda de a los 10,000 talentos. Un talento, entiendo, que era la cantidad de dinero que ganaba un jornalero en un año. O sea, era una barbaridad de dinero. Creo que con ese propósito lo hace Jesucristo, al citar, oye, el dinero que ganes en 10,000 años, o sea, infinito, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, y lo perdonó porque fue movido a misericordia, porque el otro le rogó y le insistió en que lo perdonara. Pero luego saliendo este siervo, agarró a un consiervo, dice Jesucristo, y que le debía 100 denarios. Un denario era la cantidad que ganaba en un día un jornalero, en un día. O sea, 100 días contra 10,000 años. Pues casi nada los 100 denarios.
Y entonces este siervo estaba con el consiervo golpeándolo y forzándolo para que le pagara. Y como no, pues le iba a meter a la cárcel. Y esclavos él y sus hijos y así. Y le dijeron al rey: fíjate que aquel hombre está haciendo esto. Claro que se molestó el rey. Y le llamó: oye, siervo malvado, yo te perdoné tanto. ¿No podrías tú también perdonarle un poco a este? Y lo mandó a la cárcel también y todo. Una lección para nosotros, los que hemos sido perdonados, los que hemos convertido y entregado nuestra vida a Cristo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Podremos perdonar a alguien cualquier cosa pequeña? Si Dios me liberó a mí, de mis pecados tan graves que desde luego que hubiera perdido la vida desde hace tiempo, mucho. Yo creo que también Dios me pide que sea benigno para perdonar las ofensas menores que no llegan a nada. O sea, hermanos, no tenemos que tener conflictos. Eso es el perdón que Dios nos ofrece. Pero tú también tienes que perdonar. Pues este es el Dios de la Biblia. Un poco, ¿verdad? Podríamos hablar mucho más, hay tantos pasajes que comentar, pero podemos ir entendiendo. Dios es el creador, Dios nos da los mandamientos, nos da las instrucciones en su santa palabra, nos dice: si haces lo bueno te va a ir bien, y si haces lo malo te va a ir mal. Entonces, si te está yendo mal, revisa qué estás haciendo mal. ¿Es una prueba de Dios? Pues a lo mejor no. A lo mejor estamos haciendo cosas malas que creemos que son correctas. Bueno, vamos a revisar qué es lo que dice la Biblia, hermanos. Bien, ese es el Dios de la Biblia, tan poderoso, tan duro, tan estricto. Dice en el Salmo 8, versículos 3 y 4, ya lo saben: cuando veo los cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, cuando veo tanto, como hemos hablado ahora en este tiempo, cuando veo tanto, digo: ¿qué es el hombre y el hijo del hombre? El hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Uno de los 7,000 millones de habitantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Puede uno pensar: yo creo que a mí Dios ni se interesa en mí. Sería razonable. Si Dios cuida de las aves y cuida del universo y los planetas y todo, oye, ¿también cuidará de mí? Pues sí, hermanos, sí. Quiero insistirles y que lo tengamos presente: sí, cada uno de ustedes le interesa personalmente a Dios. Dice en otro pasaje que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sí, sí, lo dijo Jesucristo mismo, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Cada uno. Oye, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Pues claro, no soy nadie ni nada en este mundo. ¿Qué tanto somos cada uno? Pero para Dios, cada uno de ustedes es importante. ¿Qué tan importante? Porque de tal manera amó Dios a cada uno de ustedes, que dio a su Hijo, Jesucristo, para morir por sus pecados. Y vemos el amor de Dios en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan otros versículos? Está bien, es fácil morir por un justo, pero morir por un pecador, por muchos pecadores, bueno, pues ese es el Dios de la Biblia. Para concluir, hermanos, en Eclesiastés 12, el capítulo 12, el último versículo 13, nos dice: el fin de todo discurso oído es este. El fin de todo discurso oído es este. El fin de todo lo que yo les pueda decir, el fin de que cualquiera les pueda predicar, lo más importante de todo es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo creo profundamente, hermanos. Los invito a que lo crean. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante,
Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ten temor de Dios. Si Dios no perdonó a Moisés y no perdonó a Aarón, el sacerdote escogido, y no perdonó a cuántos, y no perdonó a tantos, bueno, es un Dios el que hay que temer. Un temor de veras, dice Jesucristo, no tengas miedo del que te mate el cuerpo, pero a tu alma no le hace nada, sino ten temor de aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. Esto es Dios. Ten temor de Dios. Hermanos, espero que Dios nos tenga misericordia, nos ayude, nos guíe mientras estamos en este mundo. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración, si quieren. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, tu amor y tu interés por cada uno de nosotros. Extiende tu misericordia, Señor, sobre todos nosotros, sobre todo el pueblo, todo el mundo, que tú has tenido misericordia y por ello no hemos sido consumidos. Gracias, bendice estas palabras en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias, hermano Gregorio. Dios te bendiga.